Ok, entonces ahora pueden dibujar de nuevo algo, ¿no es cierto? En esa foto que muestra un perfil con las líneas de corriente. Marquen así con un lápiz, no sé, en rojo, en verde, en azul, lo que sea, donde creen, en esa zona gris, en el flujo gris, dónde ocurre la máxima velocidad. ¿En qué sector más o menos? Muy bien. Ya me llegó las primeras respuestas, todas correctas. Muy bien. Continúen. Exacto, quedan solo 3, 4 alumnos sin entregar. Ya, me faltan 2. Richard, ¿no puedes entrar al dibujo? Sí, sí entré, pero como estoy con el mousepad me queda horrible. Ah, sí, porque ahora me dice en progreso. Ahora como que recién cachó que quieres hacer algo. Y ahí veo que estás dibujando algo. Ok. Creo que está mal, ¿no? Lo que dibujaste. Ok, queda solo Richard. Vamos a esperarlo. Ok, entonces mientras Richard entrega su resultado, vamos a ver los resultados. Lo voy a proyectar aquí para que vean las respuestas de todos, ¿verdad? Entonces, la parte de mayor velocidad, aquí no puedo dibujar, qué lástima. Bueno, estoy apuntando con el mouse, ¿no es cierto? Es el sector donde las líneas de corriente se acercan, donde tiene la mínima distancia, es decir, donde el área por el cual puede pasar el flujo es el mínimo. Ahí tenemos la máxima velocidad. Entonces, en ese sector que estoy apuntando con el mouse, ¿no es cierto? Ahí donde las líneas están más cerca, en realidad es ahí donde el perfil tiene su máximo espesor, porque es ahí donde las líneas de corriente se tienen que acercar más una a la otra. Entonces vemos aquí las respuestas. Primera respuesta correcta. La segunda, ok, apuntó un poco más adelante, ¿no es cierto? La idea era marcar la zona gris, pero no importa. Si en la parte blanca yo creo que tiene razón. Es quizás ahí en esta zona donde tiene el máximo acercamiento. Aquí bien, el azul correcto. Aquí en esta no sé qué quiere decir. Donde está la flecha, por lo menos no es la zona de mayor velocidad, ¿no? Es más adelante. Aquí la flecha yo creo que sí, apunta a la zona de máxima velocidad. Eso está muy atrás, ¿no es cierto? Esa respuesta no es correcta, es más adelante, no tan atrás. La azul está bien, esa café está bien, la última roja también está ok. Muy bien, vamos a la siguiente. Voy a esconder aquí para que no vean la respuesta correcta y vamos a la siguiente. No sé cuántas preguntas hice, como 10, abajo dice. Ya, ¿entre cuáles pares de puntos de la gráfica, así pueden pinchar el gráfico que está arriba a la derecha, ¿no es cierto?, para verlo más grande, entre cuáles pares de puntos se puede aplicar la ecuación de Bernoulli? Entre la 1 y la 2, y la 1 y la 3, ¿entre cuál puntos está permitido aplicar Bernoulli? Profe, en este igual se puede marcar más de uno, ¿verdad? Sí, también se puede marcar más de una. Ya, ahí vienen dando las respuestas. Muy bien, muy bien.
Me faltan 2. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 que participan. ¿Y cuántos somos? En clase somos 12. Ok. Ya, perfecto. Ahí todos respondieron. Entonces voy a mostrar aquí las respuestas que enviaron con los nombres escondidos. Ya, nombres escondidos. Entonces la respuesta correcta obviamente era la número C y la número D. Así se puede hacer Bernoulli solo entre puntos que están sobre la misma línea de corriente. Si el punto 1 y 2 están sobre la misma línea de corriente, aplica Bernoulli, o entre 3 y 4, ¿verdad? Entonces, efectivamente era correcta la respuesta C y la respuesta D. Excelente. Casi todos bien. Siguiente pregunta. Ya, ahora hay que calcular algo, ¿no es cierto? Ahora el ejercicio que hicimos en clase con el cálculo de velocidad, entonces saquen su calculadora. Están dados no me sale la respuesta, la pregunta completa, pero le di los datos, ¿no es cierto?, para que calculen la velocidad 2, la velocidad en la sección de medición, usando la misma ecuación que vimos en clase. Hay que responder ahí con metros por segundo. Germán, ¿tú estás aquí con nosotros? Sí, sí estoy. ¿Tú no puedes entrar al juego? ¿No te resulta? Sí, mandé. Hasta Ah, se vio sí. sí, se vio mi respuesta en el dibujo de la flecha. Ya. Y, Hice la ya, flecha. ya. ¿Por qué no me apareces ahora en la lista de...? Porque me salen 10 alumnos participando, entonces estaba viendo quién no participa y no te veo en la lista. Entonces tú estás en el juego. Sí, estoy haciendo el cálculo. Ok. Ah, debe ser por eso, claro. Que no... Ya, 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 entendido. Pero alguien no está. Qué raro. Ay, no sé, qué raro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Qué loco. Ok, las primeras respuestas que me llegaron están todas correctas.
Ya. Respondió un 40% de los participantes. Hasta el momento todas las respuestas correctas. Vamos en un 60%. Profesor, Sí. cuando hablamos ahí que en una línea de corriente, como viéndolo de perfil, a menor espesor, indica que esa sección transversal de querer calcular eso, hay como que más adelante lo vamos como a aprender o... a la profundidad, porque lo que vemos de esa área es como una línea al final, pues, de perfil. Claro, hasta el momento estamos hablando como de un flujo bidimensional, como que si hiciéramos un corte por el flujo y miramos solamente lo que pasa en el plano. Obviamente más adelante vamos a aprender qué pasa en la tercera dimensión, qué pasa más hacia atrás, cómo cambia el flujo más hacia la punta del ala, por ejemplo. Sí, lo vamos a ver. Gracias, profe. Ujú. Ok, me faltan 2 respuestas. ¿Cómo hiciste eso, Germán? ¿Cómo le pusiste una, qué es lo que es? ¿Una piña? No, un cohete. ¿Algún simbolito le pusiste a Es una piña. una piña? ¿Y cómo hiciste eso? ¿Se pueden poner piñas en el? Ah, tiene como simbolitos en la respuesta. Qué simpático. No, copié solamente el emoji de Google. Se pueden Ah, ya pegar emojis. entiendo. Ah, ya, bacán. Ok, todavía me faltan 2 respuestas de Matías y Richard. ¿Están avanzando? Matías, Richard. Sí, profe. Ok. Esperamos entonces. Ok, ahí veo la respuesta de Matías. Me falta solo Richard. Bueno, entonces voy a mostrar ahí los resultados. Compartir esto acá. Entonces la respuesta correcta eran 70,7 metros por segundo, ¿no es cierto? Vemos que la mayoría lo tiene bien. Aquí hay un 8,7, eso está mal. Vamos a ver cómo se calcula correctamente, pero la mayoría lo tiene bien. Y aquí arriba hay un número muy grande, 5.700, eso es, imagínate, 5.000 metros por segundo, eso es como una velocidad hipersónica, como Mach 28 o algo así. Entonces eso es mucho, ¿no es cierto? En ningún túnel de viento uno podía alcanzar una velocidad tan alta. Vamos a ver si me resulta eso. Si abro una pizarra, ¿puedo dibujar aquí en la pizarra? Supuestamente sí. Ok, vamos a ver si puedo escribir algo acá. Vamos en negro. Ok, entonces el tema es la velocidad, ¿no es cierto? Se calcula con esta ecuación que vimos en clase, que es la raíz de 2 veces la diferencia de presión, P1 menos P2, estoy fuera de la cámara, ¿no es cierto? Dividido por la densidad, feo esa pizarra, no dibuja muy bien, y después 1 menos la razón de las áreas, ¿no es cierto? Y era el área más pequeño, el 2, dividido por el área más grande.
y esto, entre paréntesis, al cuadrado. A lo mejor a alguien le faltó el cuadrado aquí. Esto podría explicar la razón. Ok, entonces si le ponemos los números, entonces es 2 veces. La diferencia de presión es 800, no, 1800 pascal, ¿no es cierto? 2 veces 1800. Que es 101.300 menos 98.000 son 500, no, son 2.800. ¿Dónde está la goma de borrar acá? Goma de borrar. Lápiz. A ver, 101.300 menos 98.500. Claro, 2.800. 2.800. Y eso dividido por la densidad, que eran 1.15 por... Esos 2 puntos son cerca de esos 2 puntos. 1 menos, y aquí la razón de las áreas, ¿no? 0,7 y el otro era 4,5. 4,5. Feo mi... Eso al cuadrado y sacar la raíz. Eso también quizás a un alumno se le olvidó sacar la raíz. Quizás por eso ese número tan gigante, ¿verdad? Y eso da 70, ¿cuánto era? 70,6, ¿no? 70,6. Oh, no me alcanza el espacio. 70,6. ¿Cuánto es 70,6 al cuadrado? A ver, 70,6 al cuadrado. Ya, eso es más o menos 5.000. Entonces creo que el que calculó... ¿Dónde está mi mouse? El que calculó aquí 5.700, supuestamente se le olvidó sacar la raíz. Y el otro 8 metros, no sé, habría que ver qué pasó ahí. Quizá, como dije, faltó el cuadrado en la razón de áreas. Así ustedes revisen sus cálculos, por favor, para estar claro con ese ejercicio. Ok, seguimos. Siguiente consulta, vamos en la mitad más o menos. Siguiente consulta dice así. Marque con su lápiz las zonas de flujo incompresible y flujo transónico. ¿Cuál es la zona, no es cierto, con flechita? Ah, y había una tercera también, ¿no? Es que no me muestra toda la pregunta aquí. El flujo hipersónico, también lo quiero saber. Estoy viendo la pregunta correcta. Ya, y el flujo hipersónico, también está pendiente de eso. Muy bien. Ok. Ya me llegaron algunas respuestas. De momento todo correcto. Qué bueno, trabajas con diferentes colores y todo. Los felicito. Muy bien. Ya quedan 3 respuestas pendientes. Una línea tan recta, Natalia. Bacán. Apuro haciendo tatuaje. ¿Cómo? Apuro hacer tatuaje. ¿En serio? Eres seca. Impresionante. Yo pensé que usaste una regla o algo así para tu mouse. Ok, me falta Gonzalo. Pero también puede ser que mi sistema aquí es muy lento, que se demora mucho en
mostrarme que la respuesta fue enviada. Gonzalo, ¿ya la mandaste? No, profe, que Ah, ya. Ah, ahora estás terminando. Sí, ahora veo que estás terminando. Ok, entonces voy a mostrar aquí las respuestas que dieron, que están todas bien, ¿cierto? Todos correctos. Entonces, la zona A, ¿no es cierto? Entre 0 y 0,3, efectivamente es el flujo incompresible. La zona B, que va de 0,8 a 1,2, se llama la zona de flujos transónico. Y lo que es superior a Mach 5 sería el flujo hipersónico. Entonces veo que todos respondieron de forma correcta. Ok, súper. Aquí quizás en la primera, ¿no es cierto? Es como más cerca del 1, ¿no es cierto? La parte transónica, así como muy alrededor del 1, entre 0,8 y 1,2 más o menos. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Ya quedan pocas. Entonces ahora quiero como una explicación de ustedes, que me pongan libremente como texto, ¿no es cierto? ¿Por qué se puede aproximar el flujo de aire como incompresible para menor a 0,5? ¿Por qué es así? Ya, me están llegando las primeras respuestas, muy bien. Ok. Ok, muy bien. Buenas respuestas hasta el momento. Ok, me falta solo una respuesta. Dos respuestas. Ah, no, parece que una. Una sola. Ok, ahí me llegaron todas. Perfecto. Entonces voy a mostrar lo que respondieron. Así están todas las respuestas correctas. Entonces, en realidad aquí explican, ¿no es cierto?, que
que en la de TOSA entienden que la influencia que tiene el número Mach sobre cambios en la densidad o quizás la influencia que tiene los cambios en la densidad sobre cualquier resultado de cálculos aerodinámicos, ¿no es cierto?, están por debajo de un umbral muy bajo, 5% aproximadamente. Entonces, es despreciable la influencia de la compresibilidad del aire para velocidades tan pequeñas. Así, cualquier cálculo que haga, asumiendo que el flujo es incompresible, va a generar un error en el resultado que va a ser menor que un 5%. Por ende podemos aproximar el flujo de aire como incompresible para tan baja velocidad. Ok, así si usted, yo he leído todas las respuestas que mandaron, están todas correctas. Ok, muy bien, vamos, siguiente, queda poco, 8, 9, 10, quedan 3 preguntas nomás. Ya, esta es fácil. Ahí tienen que colocar las palabritas en la definición del número Reynolds. ¿También deben hacerlo? Okay. Ah, no se muestran las... Ah, qué pena. Yo pensé que me iba a llegar las respuestas de ustedes, pero no. ¿O sí? Ahora no voy a saber en qué momento están listos. Ay, qué fome esa pregunta. Es distinta a las otras, que siempre normalmente me llegan yo veo las respuestas que ustedes están desarrollando, o me llega la respuesta final, ¿no es cierto? Menos en esta. En esta no me muestra qué hacen ustedes. Entonces les voy a mostrar lo que yo puse, ¿no es cierto? Número Reynolds es, obviamente aquí es el tema, ¿no es cierto? Uno podría también dar vuelta. Si yo puse densidad por velocidad, puede ser, obviamente, velocidad multiplicada por densidad, da lo mismo. Por el largo característico dividido por la viscosidad dinámica. Eso sería como la combinación. Pues los 6 puntos correctos, así siéntense tranquilos. Obviamente fue correcto lo que pusieron. Mientras uno coloque viscosidad abajo y la densidad arriba, está todo bien. Eso es súper importante, ¿no? La viscosidad obviamente va en del denominador de la definición del número Reynolds. Ok, ahora no sé si están todos listos, supongo que sí, así vamos a ir a la siguiente pregunta, en la cual de nuevo tienen que calcular algo, ¿no? Tienen que calcular ahora el número Reynolds para ciertas condiciones que están dadas y tienen que averiguar entonces los datos para la densidad y la viscosidad para la altura de 8.000 metros. Ya saben cómo hacer eso.
Ok, ya me llegaron resultados. Muy bien. Perfecto. Giovanni, revisa tu respuesta. Pregunté dos cosas, el número y la unidad. Oh, profe, creo que pasé a cerrar el Ah, cuestionario. ya. Ups. ¿Y no se puede Oh, editar? es que se me cerró la página, ahora estoy tratando de encontrarla. Ah, debería estar el link todavía en el chat. Sí, aquí está el Nearpod, ¿verdad? Sí, Claro, exacto. ahí está. ¿Y te lleva de vuelta a la misma página? ¿A la misma Sí, pregunta? pregunta Bien, abierta, exacto. súper. Un segundito. Perdido. Muy bien, puras respuestas correctas que me llegan. Excelente. Sí, también. Jorge, también tienes que indicar la unidad del número Reynolds. Ahora sí, muy bien. Ok, a ver cuántas me faltan. 1, 2, 3, 4. Me faltan 4 respuestas. Todavía me faltan 2. A ver. Ok, me falta una sola. Ya, vamos entonces a publicar aquí los resultados ¿cierto? En la página de Teams. Ahora le sale estoy compartiendo ahí los resultados. ¿No es cierto? Y el Reynolds es adimensional. Así es. Aquí tenemos 148. No, eso está mal, ¿no es cierto? Así tienen que ser 14 millones. Así 1,4 por 10 elevado a 7. Así el alumno que puso esta respuesta que revise sus cálculos. 14 millones, adimensional, 1,4 elevado a 7, adimensional, correcto. Aquí tenemos 14 millones, ok, no tiene unidad, muy bien. Eso es correcto. Aquí tenemos 1,4 por 10 elevado a 6. No, elevado a 7 tiene que ser. Así ahí faltó un orden de magnitud, ¿no es cierto? Aquí me falta la respuesta. Y aquí tenemos, a ver, 14 millones, pero no sabemos cuál es la unidad. Y aquí, ese tú lo corregiste. Yo vi que tenías otra respuesta antes, pero está bien. Y aquí el último 14 millones también. Perfecto. Ok, entonces revisen aquí el segundo alumno que revise sus cálculos. Tiene que ser un tema muy simple, quizás
en la viscosidad, ¿no es cierto? Faltó algo. Ojo con las unidades. La viscosidad es Pascal segundo, ¿no es cierto? Newton dividido por metro cuadrado por segundo para que sean las unidades fundamentales. Eventualmente utilizaste la viscosidad en otra unidad y por eso salió el número equivocado. Ok. Bien. Vamos entonces a la última pregunta. La última pregunta ahora les pide a que, un momento aquí, que vayan a buscar en internet fotos de un tubo pitot, ¿no es cierto? Tubo pitot en un avión, ¿verdad? Un tubo pitot que esté instalado en un avión y manden la foto aquí, compartan la foto. Profe, Sí. descubrí el error en el cálculo, me comí un por 10 elevado a -5 que anda dando vuelta. Ya. En la viscosidad no pusiste el 10 elevado a -5. ¿Eso fue? Sí, eso mismo, profe. Perfecto, ya. Ok, excelente. Qué bueno. Bueno descubrir los errores y corregirlos. Profesor, Sí, te escucho. ¿la imagen tiene que ser una foto o tiene que ser una imagen, un esquema? No, ojalá una foto porque la idea es que sea un tubo pitot que esté instalado en un avión. Así no un tubo pitot en general, sino uno que se note que viene de un avión. Ok. Ojalá una foto. Ok, ya están llegando fotos. Muy bien, excelente. Ahí tenemos varios tubos pitot en ese avión. Qué interesante. Ya, y cuando todos hayan subido las fotos, cuando tengamos las 10 fotos en pantalla, le vamos a poner like a la foto que más nos gusta. Pero recién cuando están todas las fotos arriba. ¿Ya? Si cada uno puede poner un like a una foto, vamos a ver cuál foto se saca más likes aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, ya, falta una sola. Una sola foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, falta una foto. No sé quién. No sé quién falta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9. Yo cuento 9. Y son 10 alumnos. ¿Quién falta? ¿Quién no ha subido foto todavía? Falto yo, pero es porque todas las imágenes que escogí ya las cogieron. Ok. Ah, tú dices no quieres repetir la foto, que son puras fotos que ya están arriba. No sé dónde está. Ya, vamos, André. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Tienes una foto para subirla ahora? Eso, ahí
¿ya? Y pongan los like ahora. Ya veo 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 like. 2, 3, 4, 5, 8 like. 9. Falta 1. Ahí está. Ya va. Perfecto. Okidoki. Va, y llegó otra foto más. Ok. Entonces uno puede ordenar las fotos según los likes. Entonces ganó la foto del avioncito viejo. A ver, voy a compartir la foto. Esta es la foto que ganó, ¿no es cierto? Insisto, no importa quién subió la foto, pero esa es la foto que ganó. ¿Qué avión será ese? No había visto nunca ese avión. ¿Y será un tubo pitot que está ahí abajo? No sé. No sé si un tubo pitot. ¿Por qué tengo la duda? Porque si leen la historia en esas historical notes que yo subí al Canvas, hay un capítulo que habla del tubo pitot. Y ahí explican de que al inicio de la aviación, los primeros 20, 30 años de la aviación, en realidad nadie usaba tubo pitot en los aviones, sino se usaba el tubo Venturi. El Venturi es un medidor, así sirve como para medir la velocidad, ¿verdad? Pero no es, utiliza un principio distinto al tubo pitot. Entonces yo creo que lo que tiene ese avión ahí es un tubo Venturi. No se alcanza a ver bien, puede que esté equivocado, ¿no es cierto? Pero es como muy grande, es muy grande para hacer un tubo pitot, por eso podría ser un tubo Venturi, pero no importa, así aquí no se trata de eso, la idea es simplemente participar, ¿no es cierto? Hacer cosas juntos y disfrutar un poco la aerodinámica. Ok, muy bien, entonces... vuelvan entonces a la clase de Teams. Voy a compartir ahora el PowerPoint. Así, muchísimas gracias por participar aquí en nuestro juego de la aerodinámica. Como termino, finalizar sesión. ¿Estás seguro que nada? Sí. Chao. Perfecto. Ok. Para el miércoles creo que voy a tener otro. Como no vamos a tener clase el próximo viernes, menos mal. Entonces, como el miércoles vamos a terminar esta unidad, voy a ver si puedo preparar otro juego. ¿Les gusta eso o no? Es como simpático gastar tiempo en estos juegos. ¿Qué opinan? Giovanni, ¿qué crees tú? Sí, es entretenido. ¿Entretenido? Más, ¿Y más se dinámico, aprende algo o no se aprende sí, nada? sí se aprende. Ya, Sí se perfecto. aprende. Y Gonzalo, ¿qué opinas tú del tema de hacer esos jueguitos? Es tan bueno, ¿sí? De repente a mí me pasa de bajo presión, me toman los números, pero fuera de Ya. eso está entretenido. Exacto, es decir, la idea es como, mira, por eso trato de esconder los nombres para que nadie se sienta como obligado o pasado a llevar o algo así. Así la idea es, si te equivocas no importa, ¿no es cierto? Así la idea es justamente aprender, quizás de sus propios errores, uno puede aprender aquí y ojalá pasarlo bien. Bueno, ok, entonces, déjame acordarme dónde terminamos la vez pasada. Terminamos en el tubo pitot. Entonces voy a compartir aquí la página del tubo pitot. Entonces retomamos la clase. Nos quedan ¿cuánto quedan? Como 40 minutos más o menos de clase. Ok. Entonces, en la clase pasada yo les presenté el tubo pitot como una forma para determinar la velocidad del flujo de aire a través, un momento, un puntero láser, a través de la medición de presión, ¿no? Entonces, para medir la velocidad, en realidad hay que medir presión. Y más que medir presión, hay que medir la diferencia de presión entre la punta del tubo pitot, que corresponde a la presión total, y una segunda presión, que es la presión estática. Entonces se toma la diferencia entre la presión total y la presión estática, y esa diferencia de presión, ¿no es cierto? Esa diferencia de presión, como la estoy resaltando aquí a la izquierda, ahora es proporcional a la velocidad, porque la diferencia de presión corresponde a la presión dinámica. Y la presión dinámica está dada por la velocidad a la cual se mueve el flujo de aire. Entonces, midiendo la diferencia de presión, puedo calcular
la velocidad. Ok, y eso es lo que hacen los aviones, ¿no es cierto? Instalan un tubo pitot en alguna parte, instalan un segundo punto donde miden la presión estática y el instrumento, el indicador de velocidad, en realidad es un medidor de presión que mide la diferencia de presión y deflecta después un indicador, ¿verdad?, que está calibrado sobre nudos. Y también lo conversamos, ¿no es cierto?, que obviamente asume como densidad la densidad normal a nivel de mar. Por ende, y esa es la razón por qué los instrumentos de indicador de velocidad indican una velocidad que no corresponda a la velocidad verdadera de la aeronave, porque no se corrige, el instrumento no lo corrige por la densidad verdadera a la cual vuela el avión. Eso lo tiene que hacer el piloto manualmente. Ok. Si uno hace un experimento en el túnel de viento, si hiciéramos experimentos en el túnel de viento, ¿no es cierto? Yo le estaría presentando ahora un medidor que es un medidor de velocidad, que es una variación del tubo pitot, en el cual en el mismo sensor se unen el punto de medición de presión total y el punto de la medición de la presión estática. Están metidos en el mismo tubo, ¿verdad? Y eso también es un tubo pitot, pero en realidad es un tubo pitot con medición de presión estática. Es como una fusión de los dos puntos de medición y lleva como nombre, en inglés se llama pitostatic tube, ¿verdad? Porque es como un pitot junto con la medición estática, o un tubo Prandtl. El señor Prandtl, uno de los científicos más influyentes en la aerodinámica, fue el primero que propuso de unir esos dos, así hacer una variación del tubo pitot, y esto es un instrumento muy común si uno hace mediciones en el túnel de viento, pero sigue siendo un tubo pitot, ¿no es cierto? Se mide la presión total aquí en la punta, se mide la presión estática aquí en el costado. Esto se va a conectar a un medidor de presión y ese resultado de la diferencia de presión es proporcional a la velocidad, tal como lo hemos visto. Ok, más nos interesa el tema de los aviones. Entonces, como vimos, ¿no? Se instalan los tubos pitot en algunos aviones debajo del ala, en otros aviones al lado del fuselaje. Como vimos en las fotos que subieron, algunos aviones incluso tienen múltiples tubos pitot. ¿Por qué eso? Por redundancia, ¿no? El tubo pitot es uno de los instrumentos más relevantes en el avión. Una de las cosas más importantes que tiene que saber un piloto es a qué velocidad se está moviendo su avión con respecto al flujo de aire. Entonces es muy importante que la lectura de la velocidad sea correcta. Entonces, si por algún motivo un tubo pitot esté tapado, por ejemplo, quizás le entró un insecto aquí en la punta y tapa la toma de la presión total, el tubo pitot estaría midiendo mal, ¿verdad? Y eso podría ser fatal para el piloto. Por eso muchos aviones tienen múltiples tubos pitot, tienen un segundo, incluso algunos tienen 4 tubos pitot, porque incluso en algunas cabinas de control los instrumentos del piloto y los instrumentos del copiloto son separados, tienen sus propios computadores, sus propios sensores, ¿no es cierto? La idea es hacerlo lo más redundante posible y lo más seguro para fallas. Y el segundo punto en los aviones es el punto donde se toma la presión estática, ¿verdad? La presión estática se tiene que tomar en un punto sobre el avión donde yo puedo estar seguro de que la presión local, ¿no es cierto? La presión local que existe en ese lugar donde yo perforé, donde yo hice esta perforación de toma de presión, que exista en ese punto realmente presión estática. Porque obviamente el fuselaje desvía el flujo de aire, acelera el flujo de aire. Entonces, teóricamente, a lo largo del fuselaje se produce una distribución de presión, donde aumenta la velocidad, disminuye la presión. Entonces, ¿cómo puedo estar seguro de que en ese lugar donde yo estoy tomando la presión exista justo como casualmente la presión estática
exterior, como lejos del avión. Para eso en realidad hay que hacer una calibración, hay que conocer la distribución de presión a lo largo del fuselaje, como por ejemplo en ese diagrama, ¿no es cierto? Vemos un cuerpo, podría ser un fuselaje, no tiene mucha forma de fuselaje, pero imagínense que es un cuerpo, ¿verdad? Y ese diagrama aquí ahora muestra la presión a lo largo del fuselaje. Entonces tenemos en la punta del fuselaje tenemos alta presión. En realidad es una presión adimensionada, ¿no? Se llama un coeficiente de presión. Vamos a ver en la siguiente lámina cómo se define eso, pero es nada más que una presión adimensional. Entonces, en la punta del fuselaje tenemos una sobrepresión, lógico, ¿no? Porque ahí está un punto de remanso. El fuselaje choca con el flujo de aire, se genera una sobrepresión. La presión más alta se encuentra en ese punto de remanso. Y después el flujo de aire tiene que acelerar, ¿no? Tiene que desviarse, esquivar el fuselaje, entonces el flujo acelera, entonces disminuye la presión cae, ¿verdad? Llega a un mínimo en su presión, porque tenemos la velocidad máxima en alguna parte aquí sobre el fuselaje, ¿verdad? Y después la presión lentamente se recupera. Y en este punto, el que estoy apuntando ahora con el puntero láser, no es mucho láser, ¿no es cierto? Pero parece que si fuera un puntero láser. Con el puntito rojo estoy apuntando el lugar donde la presión local no es cero en realidad. El coeficiente de presión es cero. Y esto significa que la presión, de acuerdo a la definición del coeficiente de presión que vamos a ver al tiro, es que la presión local es igual a la presión estática lejos del avión. Eso significa coeficiente de presión igual a cero. Entonces tenemos aquí adelante una posición donde yo sé que la presión local en el fuselaje es idéntica, es igual a la presión estática, la que yo necesito para calcular la velocidad. Entonces voy a perforar el fuselaje ahí y voy a conectar mi manómetro ahí en ese punto. Podría ser aquí atrás también, ¿verdad? Porque ahí tenemos un segundo punto, pero como la cabina de los pilotos está adelante y los instrumentos del piloto están ahí adelante, se prefiere utilizar ese punto. Ahora, esto obviamente son, cuando uno diseña un avión, uno puede calcular esa distribución de presión. Entonces uno puede como diseñar dónde, creo yo, hay que instalar la toma de la presión estática. Entonces uno le dice al taller, oye, por favor, hágame la perforación aquí, en este punto. Y después uno sale a volar, ¿verdad? Y se da cuenta, parece mis cálculos de la distribución de presión no anduvieron muy bien. Quizás la distribución de presión real, voy a ahora dibujar aquí una segunda línea, quizás la distribución real es así, ¿cierto? Es como levemente distinto. Entonces, si yo hice mi perforación, voy a cambiar color, si yo hice mi perforación acá, en esa posición, ¿no es cierto? La presión real, la que estoy midiendo, sería, estoy generosamente, sería esta, ¿verdad? Porque en realidad no se generó la distribución de presión que yo esperaba según mis cálculos numéricos, según mi análisis preliminar durante el diseño, lo que significa que mi instrumento de velocidad va a andar mal, ¿no es cierto? Porque no está tomando la presión correcta. Por eso, si ustedes se fijan aquí en la foto que tengo de este avión, ¿no es cierto? Alrededor de esta toma de la presión estática ven una cosa pegada, ¿no es cierto? Pegaron algún obstáculo aquí, como hicieron una modificación en la geometría del fuselaje. ¿Por qué? Porque seguramente a esa gente que diseñó este avión, un avión no tripulado, le pasó exactamente eso. Así como no calcularon bien la posición donde había que tomar la presión estática, les salió una presión estática equivocada. Entonces lo que optaron fue modificar la geometría, ¿no es cierto? Hicieron como estoy aquí dibujando algo, ¿no? Como modificaron un poco la geometría del fuselaje, con esta cosa azul que dibujé ahí, pero simbolizar como que se modifica la geometría,
Con eso se modifica la distribución de presión, ¿no? Y volvieron, rojo, volvieron a corregir esto, ¿no es cierto? Como lograron de que la presión fuera como más similar a la presión que se esperó desde el principio. Así se corrigió un poco el error en la distribución de presión. Es muy común ver la exposición aeronáutica FIDAE. Si ustedes se acercan a los aviones ahí, ¿no es cierto?, van a poder observar en muchos casos justamente eso, de que alrededor del lugar donde se toma la presión estática hay leves modificaciones en la geometría. Muchas veces el punto está un poco levantado, un poco sumergido, hay alguna cosa alrededor. Siempre se ve eso, son intentos de los ingenieros de arreglar el error que se cometió durante el diseño, lo que es común porque es muy difícil calcular con precisión la distribución de presión. Muy bien. Ok, entonces ahora el coeficiente de presión, el que recién mostré en ese diagrama, ¿verdad? Entonces es una forma de adimensionar la presión. Ya hemos conocido el número Mach, el número Reynolds como parámetros adimensionales. Entonces, los parámetros adimensionales son muy prácticos porque me permiten entender los fenómenos independiente del tamaño. Los fenómenos de forma independiente de la influencia de otros valores. Entonces, la presión también se puede adimensionar a través del coeficiente de presión. Entonces, para adimensionar la presión, uno dice, ok, tengo una presión en el lugar que me importa, como por ejemplo aquí en este punto, en este lugar, ¿no es cierto? Quiero saber cuál es el coeficiente de presión. Entonces, tomo la presión que estoy midiendo en ese punto, los pascales de presión que estoy midiendo en ese punto, y le resto la presión estática, ¿no? La presión estática, ojo, es la presión del flujo de aire sin la influencia del avión. Es decir, tengo que tener la posibilidad de saber cuál es la presión estática real del avión. En la realidad, voy a activar mi pizarra. Ay, ¿dónde está mi pizarra? Pizarrita, ¿dónde estás? Ay, no me la muestra. Momento, un segundo, por favor. ¿Por qué no me está reclamando? Ah, ¿por qué? Discard. Ya, eso. Entonces quería activar. Tenía una ventanita, tenía que pinchar un botón. Entonces, volvemos a nuestros apuntes acá y les quiero dibujar un avión y para decir cómo se puede medir la presión estática en un avión sin que el avión influya a la presión estática. Es como contradictorio, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, ustedes tienen un avión, dibujar mi super avión aquí, ups, hey, avioncito, estoy como medio oxidado con mi lápiz, uy, qué feo. Muy feo, realmente muy feo, pero ok, ya, entonces imagínense, este es el avión. Y yo necesito medir la presión estática. Y la presión estática la estoy dibujando con un índice infinito para dejar claro, es la presión lejos del avión, lo más lejos posible, para que la presión estática no esté influenciada por el avión, porque aquí, cerca del avión, ¿no es cierto? Si yo dibujo aquí con puntitos como la zona alrededor del avión, todas esas presiones en realidad están influenciadas por la aeronave. ¿No es cierto? Yo no sé dónde puedo tomar una presión que sea igual a la presión estática, pero yo sé si yo estuviera lejos del avión, por ejemplo, acá, o quizás acá, muy, muy lejos del avión, ahí la presión local sería la presión estática infinita, ¿no es cierto? Lejos de la aeronave, donde todavía la aeronave no influye al flujo de aire, ahí debería tomar la presión estática. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, es muy fácil. Uno
y esto se hace durante los vuelos experimentales de los aviones, cuando los aviones salen por primera vez a volar, casi la primera cosa que se hace es calibrar la presión estática, porque la presión estática es muy importante para todos los instrumentos que tenemos en el avión. Nosotros tenemos que saber si nuestra presión estática que estamos tomando en la aeronave, en este punto acá, qué tan correcta es, ¿no es cierto? ¿Qué tan lejos es esa presión estática de la presión estática real? Entonces lo que se hace es, se saca un sensor, una manguera súper larga, realmente es así, con un cono ahí atrás. El cono en realidad tiene solamente la función de generar como estabilizar la manguera para que la manguera no se mueva así como loco, ¿no es cierto? Como en realidad es un artefacto que genera un poco arrastre, estira la manguera, ¿verdad? Y la manguera internamente aquí está conectado a un sensor de presión dentro del avión, ¿verdad? Entonces uno saca la toma de la presión, la saca del avión y la aleja, pero así muy lejos, no sé, 50 metros, quizás más incluso, ¿no es cierto? Lo más lejos posible del avión para tomar la presión estática lo más lejos del avión y la comparan ahora con esta presión estática que se toma en el avión, ¿verdad? Entonces, esa es la manera como poder calibrar la toma de la presión estática. Dicen, ok, estamos midiendo quizás con 5 pascal de diferencia. Entonces pueden saber que, ok, para corregir mi toma de la presión estática interna del avión, tengo que corregirla en 5 pascal porque yo sé que con esto andaría más cerca de la presión estática real. Ok, volvemos a nuestra definición de la presión, de la coeficiente de presión. ¿Alguien dijo algo? Sí, yo, profesor. Ya, sí. ¿Sabe que tengo una consulta? Que Sí, claro. ahora, mencionando el caso de avión no tripulado que salía en la diapositiva anterior, que al Ujú. final ellos hicieron el cálculo de cuál era la distribución de presiones y como que lo que yo entendí fue como que cuando tuvieron por ahí con los cálculos tuvieron que hacerle como un sacado para que fuera real la medición. Exacto. El método que describió recién, entonces, haría como no necesaria la necesidad de tener que tener estos resaltos, corregirlo, ¿no? O te da una indicación en cuánto tienes que corregir la dimensión, porque me da la sensación que en este avión fue como muy violento, como el error que cometieron fue muy grande. En realidad, yo pienso lo que deberían haber hecho aquí es haber corregido el punto de la toma de la presión estática, pero por algún motivo no se hizo, sino se hizo una corrección. Pero ¿cómo pudieron cuantificar esa corrección? A través de esta calibración. Así se dieron cuenta, estamos mal en 150 pascales. Que podría decir por qué no hicieron una corrección, quizás porque el instrumento que tiene este avión quizás es muy simple, no permite hacer correcciones numéricas a la lectura, no lo sé, ¿no? Pero obviamente si uno tiene un avión moderno, uno podría hacer la corrección de forma numérica, restando o quizás multiplicando con un factor, o depende de tu calibración, lo que descubriste durante tu vuelo de calibración. Ok, entonces, el coeficiente de presión, entonces, de nuevo, se calcula la presión local menos esta famosa presión estática que ahora ya la tengo, ¿verdad? Dividido por otra presión, que es la presión dinámica. Q, ¿no es cierto? Acuérdense, es la definición de la presión dinámica, un medio ρ por velocidad al cuadrado. Entonces, esto arriba da presión, ¿no es cierto? Diferencia de presión sigue siendo presión dividido por otra presión. Entonces, efectivamente, el coeficiente de presión es adimensional. Entonces, me describe prácticamente la presión local de forma adimensional. La presión local la relaciona con la situación atmosférica y la relaciona además con respecto a la velocidad a la cual se está ocurriendo todo el fenómeno y la densidad, ¿no es cierto? Entonces uno trata como de eliminar, a través de ese coeficiente de presión, uno puede eliminar muchos factores que influyen en la presión. Entonces,
este coeficiente de presión lo vamos a ver muchísimo ahora durante el semestre, cada vez que vamos a calcular la característica del flujo de aire en un perfil. Lo primero que tenemos que analizar es la distribución de presión para entender, ok, si cayó la sustentación, tenemos que ver por qué cayó la sustentación. Entonces, si vamos a la distribución de presión, podemos ver, ok, por qué, en qué lugar, en qué parte, cuál puede ser la causa de la pérdida de sustentación. En la distribución de presión lo podemos descubrir. Entonces, tenemos que entender cómo se define el coeficiente de presión y cómo se interpreta. Una segunda forma de interpretar el coeficiente de presión es a través de las velocidades, porque sabemos que, según Bernoulli, existe una relación directa entre presión y velocidad. Y esto significa que la diferencia de presión, ¿no es cierto?, se puede expresar como una diferencia de las velocidades. La velocidad en el infinito significa la velocidad con la cual se mueve el flujo de aire sin la influencia del avión, ¿sí? Sin estas aceleraciones locales por el espesor del perfil del ala o del fuselaje, ¿verdad? Entonces yo puedo reemplazar en la ecuación del coeficiente de presión la diferencia de coeficiente de presión en función de las velocidades. ¿Por qué es práctico eso? Por ejemplo, con esto se entiende que en el punto de remanso es el punto donde la velocidad local es 0, ¿no es cierto? El V aquí es la velocidad local dividido por la velocidad a la cual se mueve el flujo de aire o a la velocidad a la cual se mueve el avión. Entonces, si la velocidad local es 0, obviamente vemos inmediatamente que el coeficiente de presión debe ser 1. En el punto de remanso, el coeficiente de presión es siempre igual a 1. Si volvemos a este diagrama que teníamos del avión no tripulado, ¿no es cierto? Yo le dije, aquí adelante está el punto de remanso y coeficiente de presión es 1. Perfectamente. Con eso yo sé que esto aquí corresponde al punto de remanso. Vuelvo a la ecuación del C sub P, ¿verdad? Y también podemos entender que no puede existir ningún punto en el perfil donde la presión, donde el coeficiente de presión sea mayor a 1. Porque no puede existir ningún punto en el perfil donde la velocidad local sea menor a 0. ¿No es cierto? No existen velocidades negativas sobre nuestro perfil. Entonces, el CP igual a 1 siempre es la máxima presión que se puede generar en un perfil y siempre se encuentra en el punto de remanso. Entre paréntesis, aquí dice para flujo incompresible. Sí, porque para flujo compresible pasan cosas, ¿no es cierto? Porque como se comprime el aire, ahí sí se pueden generar presiones locales que sean superior a un CP igual a 1. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Por el momento entendemos que el punto de remanso siempre va a tener el CP igual a 1. Y esto va a ser como también nuestro criterio si miramos diagramas de la distribución de presión para identificar dónde está el punto de remanso. Por ejemplo, en la siguiente lámina, aquí tenemos Profesor, una... Sí, te escucho. disculpa. Me perdí. ¿La velocidad sobre índice infinito, esa era la velocidad de la aeronave o era la velocidad? Sí, mira, como quizás la pequeña confusión. En la realidad, ¿no es cierto? El avión se mueve a una cierta velocidad por el aire que está estancado, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, para el avión, es el avión que se mueve, pero aerodinámicamente, los efectos que se producen sobre la aeronave es como si el flujo de aire se estuviera moviendo alrededor del avión. Así, para los efectos de la aerodinámica, uno puede como intercambiar las velocidades, decir, ok, ¿quién se mueve aquí? ¿Es el avión que se mueve por el aire
o es el aire que se mueve alrededor del avión. No importa, los efectos son exactamente los mismos. En un túnel de viento, yo mantengo el avión fijo y hago el flujo de aire que se mueva. Ahí queda como más claro. En el vuelo real, ¿no es cierto? Es el aire detenido y es el avión que se mueve. Entonces, el V sub infinito es la velocidad, la diferencia de velocidad entre el avión y el flujo de aire. Quizás así queda más claro. Entonces, si es en la realidad el avión que se mueve, el V sub infinito es la velocidad del avión. Si estamos hablando del experimento en un túnel de viento, donde tenemos el flujo de aire a una cierta velocidad, el V sub infinito es la velocidad del flujo de aire. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? Ok. Entonces, pero es solo para tener una es decir, sería la velocidad del avión menos la velocidad del aire. Disculpa, no te escuché. Es que definió el V subíndice infinito como la diferencia entre la velocidad del avión y del aire. Así como Podría, quizás así se entiende mucho mejor, ¿no es cierto? Como la diferencia entre los dos. Así, dejémoslo así porque en realidad esa sería como la explicación más correcta. Incluso, imagínate, el avión vuela a 100 metros por segundo con un viento que viene en contra de 20 metros por segundo. ¿Cuál es el V sub infinito? La diferencia entre los dos, ¿no es cierto? 100 menos 20, porque viene en contra, sería 120 metros por segundo, ¿no? Entonces ahí en realidad queda más claro que tiene que ser la velocidad relativa entre la aeronave y el flujo de aire. Quería evitar esa explicación, pero con eso queda súper claro, ¿verdad? Vale, gracias. Ok, súper. Ya, vamos entonces a ese diagrama de la distribución de presión. Entonces vemos aquí un perfil, ¿verdad? Y en el eje X tenemos coordenadas que van del 0 al 1. El 0 sería el borde de ataque, el 1 corresponde al borde de fuga. No está muy bien dibujado, parece como si el perfil fuera más chico, ¿no? Debería estirar un poco el perfil, porque la idea es en realidad que el largo en X corresponde al largo de la cuerda. Ok. Generalmente se dibujan estos diagramas, ¿no es cierto?, de forma adimensional. Así, la coordenada X, por ejemplo, no se plotea en metros, sino es X dividido por la cuerda, ¿no? Es una coordenada adimensional que va del 0 hasta el 1, del 0% hasta el 100% de la cuerda. Y en el eje Y, no tengo mi puntero activado. Y en el eje Y tenemos el coeficiente de presión. Y aquí pasa algo muy extraño. Si se dan cuenta, el coeficiente de presión está dibujado con las coordenadas positivas hacia abajo y las coordenadas negativas hacia arriba. Eso es muy extraño. Es muy común en los diagramas de la aerodinámica para el coeficiente de presión dar vuelta el eje. ¿Por qué? Porque las presiones negativas, las subpresiones, los coeficientes de presión negativos, no, las subpresiones son las que finalmente generan la sustentación en nuestro avión. Entonces, algo como que actúa hacia arriba es algo positivo para nosotros, es algo beneficioso, ¿no? Por eso acostumbramos dibujar el diagrama de coeficiente de presión con las coordenadas negativas hacia abajo. Las subpresiones las dibujamos hacia arriba. Muy extraño eso y se ve solamente en la aerodinámica eso. Por lo menos yo lo he visto solamente aquí en la aerodinámica. Ok, ¿qué podemos ver aquí? Vemos inmediatamente dónde está el punto de remanso, ¿no es cierto? Donde el CP es igual a 1. Esto debe ser el punto de remanso. Entonces tenemos aquí en esta zona, muy cerca del borde de ataque, nuestro punto de remanso. Y vemos dos líneas en el diagrama. ¿Por qué hay dos líneas? Porque obviamente está la parte superior del perfil, donde hay una distribución de presión, y tenemos la parte inferior del perfil, donde tenemos otra distribución de presión. ¿Cuál de las líneas corresponde a qué lado? La verdad, nunca se sabe. Hay que interpretarlo, ¿no es cierto? Generalmente es la línea superior que corresponde al borde superior del perfil, porque ahí tenemos la subpresión, ¿no es cierto?, en la parte más
curva del perfil tenemos mayor aceleración del flujo de aire, menor presión. Y en la parte inferior tenemos menos subpresión, porque tenemos menos aceleración del flujo de aire, tenemos mayor presión, ¿no? Entonces, esta línea corresponde a la parte superior del perfil y la línea de abajo corresponde al borde inferior del perfil. Vemos que vemos la típica distribución de presión. Tenemos aquí un mínimo en la presión, el CP mínimo, ¿verdad? Corresponde entonces obviamente a la máxima velocidad. Es decir, sabemos que en esta posición, para la coordenada X de más o menos un 25%, sería aquí, en el perfil, ¿no es cierto? Aquí tenemos la máxima velocidad local del flujo de aire, el flujo de aire que pasa por fuera del perfil. Perfecto. Entonces, bueno, en ese diagrama además se ve como una comparación de un cálculo numérico, que es la línea continua, versus mediciones en el túnel de viento, ¿no es cierto? Si vemos aquí, por lo menos, parece que coincide bastante bien la predicción del código numérico con los datos experimentales. Ok, vamos a ver un par de ejemplos antes de finalizar la clase. Tenemos aquí un perfil, un NACA 4415. Ustedes ya están haciendo la primera tarea, entonces ya saben cómo son esos perfiles NACA, ¿verdad? Y ese perfil NACA está expuesto al flujo de aire con un ángulo de ataque de 0 grados, ¿verdad? No tiene inclinación con respecto al flujo, pero es un perfil asimétrico, ¿no es cierto? Primer número de los perfiles NACA, Felipe explicó eso, indica la curvatura, qué tan curvo es el perfil. Ese perfil tiene un 4% de curvatura, entonces es asimétrico, es más curvo arriba que abajo, y por ende, a pesar de que esté a 0 grados de ángulo de ataque, genera una distribución de presión asimétrica, ¿verdad? Vemos que en la parte superior tenemos subpresiones, y si vamos al diagrama de C sub P, este diagrama viene del XFLR5, el software que están usando ahora, vemos que, tenemos entonces un coeficiente de presión de menos 0,9, como el mínimo, ¿no es cierto? Más o menos en esta posición, que correspondería entonces aquí a estas flechas, que parece que estas son las flechas más largas que indican la mayor subpresión. Punto de remanso, ¿no? El C sub P es igual a 1, perfecto, eso corresponde entonces a este punto acá. Y podemos diferenciar que esta línea que va hacia CP más negativos, ¿no es cierto?, corresponde al borde superior del perfil, y la otra línea corresponde al borde inferior. Ok. Muchas veces la gente le pregunta, oye, pero un perfil a 0 grados de ángulo de ataque, ¿puede generar sustentación? Por supuesto que lo puede, ¿no es cierto? Si el perfil es asimétrico, era sustentación. Y lo vemos aquí, ¿no es cierto? Porque tenemos más subpresión, tenemos mucha subpresión en la parte superior. Entonces, obviamente, ese perfil, esa distribución de presión sobre el perfil me va a generar una fuerza neta, que está simbolizada aquí con esta flecha verde en el centro, que quiere decir hay una fuerza de sustentación hacia arriba. Entonces, genera sustentación. ¿Cuánto? Todavía no sé, ¿no? Vamos a ver más adelante, vamos a poder cuantificar eso. Primero queremos entender el por qué se genera una sustentación, por la distribución de presión que tenemos. Tenemos mucha subpresión en la parte superior del perfil. Vamos a ver el mismo perfil para otro respecto al flujo de viento, flujo de aire, y la distribución de presión cambia completamente. Si comparan esta distribución con la anterior, ¿no es cierto?, se ve que es bastante distinta, su característica es distinta. Por ejemplo, el mínimo de la presión era menos 0,8, ¿verdad?, a un 25% del perfil. Para 4 grados tenemos un mínimo
mucho más alto, ¿verdad? Menos 1,3, bastante más alto, y está mucho más adelante, ¿verdad? Estamos ahora en un 15% de la y además incrementaron las presiones. Todas las presiones son mucho más grandes, tenemos mucho más subpresión en la parte superior, incluso tenemos un poquito de sobrepresión en la parte inferior, lo que significa obviamente que la sustentación que produce el perfil debe ser mucho mayor. Genera más sustentación que antes. Y aquí a la derecha vemos numeritos, que estos son los números, los resultados que arroja el XFLR5, y un poquito tapado aquí entre medio vemos que dice CL, coeficiente de sustentación, 0,9, ¿verdad? Entonces aquí vemos, ajá, el software teniendo la distribución de presión puede calcular la fuerza y teniendo la fuerza me calcula el coeficiente de sustentación, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Mecánica de vuelo, brevemente vimos ahí la definición del coeficiente de sustentación, lo vamos a profundizar el miércoles, pero lo que vemos, ajá, el software me puede entregar un valor numérico para la sustentación dependiente del ángulo de ataque. Vamos un paso más, veamos ahora el mismo perfil a 10 grados de ángulo de ataque, ¿no es cierto? 10 grados ya es bastante. Miren lo que pasa, el mínimo de presión está casi en la nariz del avión, así la máxima velocidad local ocurre aquí, muy adelante en el perfil. Aquí tenemos la máxima 3, así enormes subpresiones, enormes succión, una enorme fuerza que actúa sobre esa parte del perfil, ¿verdad? Otra cosa interesante que vemos que el punto de remanso, el +1, como que casi no se ve, ¿no es cierto? La escala quedó un poco fuera del diagrama, pero el punto de remanso está aquí, donde tengo el puntito rojo ahora, ya no está en el borde de ataque. ¿Cierto? El punto de remanso para 10 grados no está en el borde de ataque, sino está aquí abajo. Es ahí donde el flujo de aire choca con el perfil y se produce velocidad local igual a 0 y coeficiente de presión igual a 1, ¿verdad? Y obviamente mucha fuerza de sustentación, coeficiente de sustentación incluso 1,4. Así casi el doble de lo que teníamos para 4 grados, ¿no? A 4 grados teníamos 0,9. Bueno, un poquito generoso, profesor. Así como, digamos, un 70% más de sustentación al incrementar el ángulo de ataque de 4 grados a 10 grados. Ok. Muy bien. Entonces vemos lo útil que va a ser esta herramienta del XFLR5 para poder calcular la distribución de presión y de la distribución de presión determinar las fuerzas que actúan sobre el perfil. Sustentación, un poco más abajo incluso dice arrastre, coeficiente de arrastre. Tenemos un C sub M que es el coeficiente de momento, ¿verdad? Y nos calcula incluso la eficiencia aerodinámica. Entonces, súper útil. Todos estos números que salen aquí son los famosos números que hemos utilizado en mecánica de vuelo, que nunca sabíamos de dónde salían estos números. ¿Cómo podemos saber cuál era la eficiencia aerodinámica de un avión? Bueno, aquí por fin vamos a conocer la herramienta para calcular eso. Todavía es para un perfil solamente. Después vamos a ver cómo lo calculamos para un ala, donde aparecen efectos adicionales que lamentablemente nos echan a perder la eficiencia. Ojalá que los aviones tuvieran una eficiencia aerodinámica de 100, sería fantástico. En realidad los aviones tienen eficiencias aerodinámicas más bajas. Pero no importa, así de eso vamos a preocuparnos un poco más adelante. Profesor, Ok, sí, te escucho, Gonzalo. para el ángulo de ataque de 10 grados, ahí es más eficiente a mayor ángulo de ataque que la diapositiva anterior, ¿o no? Vamos a ver, yo creo que en la otra no se alcanza a ver. A ver, calcúlame, 0,92 dividido por 0,008.
¿Cuánto es eso? Porque L dividido por L es D, ¿no? CL dividido por C de T. 0,92 dividido por 0,008. 115. ¿Cuánto? 115. 115, ok, 115 y aquí teníamos 102. Efectivamente, para 4 grados, este perfil es más eficiente que para 10 grados. Eso es muy interesante. Entonces, la eficiencia aerodinámica depende del ángulo de ataque. Hay yo creo debe haber un ángulo de ataque para el cual la eficiencia debe ser la máxima. Esto lo vamos a ver yo creo ya en la tarea número 2. En la tarea número 2 vamos a, no sé si la 2 o la 3, vamos a hacer estos análisis y vamos a buscar el punto óptimo para un perfil. Muchas gracias, Gonzalo. Súper bien. Ok, con eso quiero terminar por hoy. Estamos en la hora, ya son 10 para las 5. Nos queda un poquito, no sé, quedan como unas 10 láminas más o menos para el día miércoles. Entonces, el miércoles finalizamos esa temática antes de partir con un tema nuevo después de Fiestas Patrias. Ok, voy a dejar de grabar, después subo el video, ojalá que me acuerde. La otra vez se me olvidó. Así espero acordarme siempre después de terminar la clase de subir el video dentro de los 15 minutos, lo que me demoro en descargar el video, editarlo un poco y subirlo al YouTube. Ok, entonces nos vemos el miércoles. Que tengan un lindo fin de semana. Chau, chau, chau. Chao, Chao. profe. Chao, profe. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, profe.